programa de cursos, un programa de conversación, plática sobre diversos temas de la realidad local y nacional. Esta noche queremos continuar conversando a propósito del tema Zapata Gate, que se ha venido a llamar, y un tema que ha salido en todo este tiempo es el tema de la inversión pública. ¿Cómo se está gastando el dinero por parte del gobierno? ¿Cuál es la lógica de esta inversión? El caso de la relación con las empresas chinas ha mostrado algunas facetas de este complejo tema y ha visibilizado que hay serios problemas de transparencia, por lo menos en la forma como se ha estado manejando la inversión pública en el país en estos últimos 10 años. Sobre estos temas vamos a conversar esta noche con mi colega y amigo Marco Antonio Gandarillas, quien es director del CEDIP, el sociólogo, y quien ha estado estudiando este tema y con quien vamos a charlar sobre este tema. Buenas noches, estimado Marco. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y como tú dices, este es un tema de primer orden, de la política, pero también de la economía del país. Claro. Que el caso de la señora Zapata ha visualizado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que has encontrado en este seguimiento que has estado haciendo respecto al modelo de la inversión pública en el país? Bueno, primero una cosa de antecedentes. Hay que decir que en esta última década, producto de las masivas exportaciones de recursos naturales y de un ajuste al sistema impositivo del mercado interno, el Estado dispone de más recursos o de una enorme cantidad de recursos que antes no disponía. El crecimiento ha sido de más de 300% en la última década de ingresos del Estado. Entonces, eso explica también el enorme crecimiento, por qué se ha abultado tanto el presupuesto de gastos del Estado. Lo principal, hay que decirlo, en el presupuesto del Estado es la partida sueldos y salarios, que ha crecido igual 336% en la última década. Y la otra partida que hace del Estado, a nivel de gastos, el principal empleador indirecto del país en la actualidad, es la partida de contrataciones, bienes y servicios, donde tenemos un crecimiento mayor todavía de 1.169% en la última década. El Estado emplea, es el gran empleador indirecto. Junto con esas dos partidas de gasto, creció la partida de inversiones. Y entonces aquí conviene un análisis profundo. ¿Por qué creció? ¿Orientado a qué está esta inversión pública? Crecimiento es espectacular también, es 915% en una década. ¿Sí? Tú sabes que en el neoliberalismo la máxima del Estado era no invertir. Claro, o sea, el Estado reducir al máximo esto. Habían, por supuesto, inversiones, pero que indirectamente contribuyen a determinados sectores, principalmente las exportaciones. Por eso es que el principal rubro de los 80s y 90s fue construcción de carreteras también. Ahora, con este nuevo gobierno, el año 2010 se provoca un quiebre, yo llamo un quiebre, porque el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dirigido por el todavía ministro Arce Catacora, formuló un programa de inversiones, formuló él como ministro, sin consultar a la sociedad, sin consultar a los otros niveles subnacionales que comprometen también sus recursos en este programa. Formuló un programa que orientaba un 80% de la inversión pública hacia 4 sectores. El primero en su programa era minería, el segundo hidrocarburos, el tercero infraestructura vial, carreteras, principalmente tramos carreteros en las fronteras, y en energía eléctrica, hidroeléctrica, perdón. Todo lo demás, incluyendo lo social, presas, megapresas, está ahí. Represas, termoeléctricas, tendidos eléctricos, de exportación. Ahora vamos a negociar con Argentina, probablemente exportación de energía eléctrica, porque se ha construido un tendido. Entonces, desde la formulación de esta política hay una cosa evidente, que la inversión en infraestructura, porque todo esto es infraestructura, es un fin en sí mismo. O sea, el Estado tiene que volcar todos sus esfuerzos en todos sus niveles a construir infraestructura, ¿no? En esta perspectiva de generar empleo o de exportar. Porque lo que está detrás de todo esto es que los sectores a los que se alienta son los de exportación. Por ejemplo, se ha invertido casi $500 millones en los últimos años en el sector agropecuario,
¿En qué sector, en qué parte del sector agropecuario? En el sector de ganadería ovina. ¿Por qué? Interesa fomentar la exportación de carne de res. Y así uno puede desagregar el presupuesto y se va a dar cuenta que en casi todos los rubros la orientación que prima es exportar. Entonces, un fin en sí mismo que justifica una radical transformación de la institucionalidad vinculada a las inversiones públicas y también de la normativa. ¿En qué aspectos, por ejemplo? Por ejemplo, institucionalidad. ¿Quiénes son responsables? Los principales responsables, entidades responsables de la inversión pública son entidades de reciente creación, por ejemplo, YPFB, lleva refundada menos de una década, lleva más de 10 años, o sea, antes de ser refundada, no tenía recursos de inversión, de pronto siendo una empresa que además se refunda con muchos problemas, llega a manejar la segunda partida presupuestaria más grande del Estado, dirigida por un interino. Por tercera o cuarta vez tenemos un interino otra vez en YPFB, incumpliendo disposiciones de la Constitución. Y así como en YPFB encontramos un conjunto de otras instituciones refundadas, nacionalizadas. ENDE, por ejemplo. Este año ENDE es la principal empresa encargada de la inversión pública. Tiene un volumen cercano a los $1.000 millones. Como sabemos, una empresa también no institucionalizada. ¿Qué significa no institucionalizado? Significa que el Poder Ejecutivo y el Ministerio concretamente del ramo, que en este caso es el Ministerio de Energía, ejerce tuición y de hecho subyuga a la entidad. No hay una vieja lucha en las entidades, en las empresas llamadas empresas estatales por su autarquía. En esta última década han perdido absolutamente la autarquía, todos los niveles de decisión de estas empresas son manejados políticamente por el Ejecutivo. Y uno de los mecanismos es tener directores directamente. Pero fíjate el caso que, como digo, esto ha transformado la institución. Hay varias entidades creadas recientemente, por ejemplo, la empresa Mi Teleférico en La Paz, o la empresa San Buenaventura, que se encarga de la construcción de esta planta de azúcar, de producción de caña de azúcar, que su decreto de creación, que ya no es ley, es un decreto de creación, establece que no tiene que tener directorio, no va a tener directorio. El SEDEM, que es el Servicio de Empresas Estatales, que maneja a su vez 6 empresas estatales, Lácteos Bol, Carton Bol, varias que han tenido varios problemas, dice su decreto de creación que tampoco va a tener directorio. Es decir, se permite la discrecionalidad bajo esta idea de que el Ejecutivo, para hacer que estas inversiones se realicen prontamente, tiene que garantizar el control de estas políticamente. Ha llegado nuestro vicepresidente a formular el año pasado, después de, creo que es la 5ª interpelación en la Asamblea, por qué no se institucionalizan estos cargos. Ha llegado a decir, ¿por qué hemos aprendido la lección del Tribunal Supremo Electoral o del Tribunal Constitucional, los jueces, los magistrados? Si los elegimos, si ellos terminan siendo instituciones, autoridades correctamente electas o por el mecanismo que hubiera, sacarlos, si cometieran un error, lo llega a decir así, o un delito, demora 1 o 2 años. Entonces no le interesa al Ejecutivo eso. Una parte del problema de institucionalidad es esto, autoridades designadas discrecionalmente, interinas. La otra parte del problema es que esas instituciones son encargadas de ejecutar esos dineros. Las instituciones de controlarlos tienen funciona exactamente igual. La Contraloría del Estado lleva ya el actual Contralor un año o más fuera de toda norma, es interino y además de ser interino lleva más tiempo el que se permite el interinato. O más grave me ha parecido todavía ver que el Banco Central de Bolivia, que es el que que es una institución a la que se le obliga, al margen de su ley orgánica, el Banco Central tiene una ley, tiene sus atribuciones y todo, se le obliga a prestar dinero, a invertir, se dice en la ley, a invertir dinero en valores tesoro, en acciones de las empresas, en las inversiones que hacen las empresas estas que también, ¿no? Entonces a nivel de institucionalidad se genera un problema, así visto el panorama en completo, en el que ¿quién controla a quién? Claro. Finalmente es un dinero de nosotros, de todos los y las bolivianos, que pasa de las manos de uno y sin ningún mecanismo de control. Por eso es que cuando vemos los contratos de CAMSE, o
sea, es más o menos la generalidad de los contratos que hay en la actualidad. Es decir, contratos que... por invitación directa de entrada. Esa es una segunda cuestión, tiene que ver con las normas, que nadie ha controlado. Si la Contraloría tenía la obligación de haber hecho, ¿no? Pero bueno, la Contraloría no controló, no hubieron instancias. Esos contratos debían haber pasado por el Parlamento, que es otra instancia de control del Poder Ejecutivo. Claro. Pero como hemos denunciado algunas veces, y ahí me voy a la segunda parte de las leyes, el Poder Ejecutivo ha tenido también lo que se llama una pretensión de engullirse no solo a las instancias del Ejecutivo, ¿no?, sino también a los otros poderes del Estado, incluyendo la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí me voy al segundo problema. El segundo problema es la cuestión normativa. Esta política de inversiones como un fin en sí mismo ha llevado a transformar radicalmente el marco jurídico normativo de regulación de las contrataciones, que se llaman las normas básicas de contrataciones. Ejemplo, ya me había referido a esta gran mega obra que fue el teleférico en la ciudad de La Paz. Su ley de creación establece en su artículo 3 que todas las obras que estén vinculadas al teleférico se van a adjudicar por contratación directa. Todas. Ahora, puesto en contexto, ¿qué significa esto? En nuestras normas de contrataciones del Estado hay una máxima. Es decir, la excepción es una contratación de forma directa. Ese es un mecanismo de contratación válido, pero que se da de manera excepcional. No es la regla. Determinadas condiciones extremas. Extremas, por ejemplo, habían fijados antes montos, con montos iguales o menores a 160.000 bolivianos se puede hacer una contratación directa. O también que hayan condiciones, no hay ningún proveedor en el país, o que el Estado sea el único proveedor, razones de fuerza mayor, que se haya dado una licitación y que nadie se haya presentado durante varias veces, o sea, un conjunto de normas que había que cumplir. Todo esto se dejó a un lado, o sea, para construir las 3 líneas del teleférico en La Paz. Se dispuso que ya todo iba a ser por licitación directa, por contratación directa. Ahora, esto no es una excepción, eso se ha tornado en la regla. Es decir, si uno se fija en las normas vinculadas al sistema de contrataciones, casi todas las mega obras se adjudican así ahora. Entonces la excepción se ha vuelto regla, ¿no? Con la agravante, otra vez, viendo el lado institucional, que muchas de las instituciones a las que el Banco Central les está prestando dinero son empresas, sociedades anónimas mixtas, ¿sí? Ni siquiera son empresas plenamente estatales, son empresas con accionistas, ¿no? El Estado en algunos casos es accionista mayoritario, ¿no? Pero siguen habiendo otros accionistas privados que se benefician igualmente de recursos que salen sin contraparte, sin control. Entonces, problema serio. ¿Por qué? Porque estos años el Estado ha tenido una buena cantidad de ingresos que le ha permitido, costear gran parte de la inversión pública, de esta masiva inversión pública en megaobras. Pero los últimos 2 años no alcanza, o sea, ya los últimos 5 años, parte de las megaobras no tenían fuentes de financiamiento y se recurría a estos préstamos, te digo otra vez, al margen de la ley del Banco Central, se le obliga al banco a prestar dinero a Comibol, a ENDE, a IBFB, a San Buenaventura. Casi todos los grandes proyectos han tenido créditos, préstamos, inversiones del Banco Central. Ha ido creciendo. Es un fondo específico que se ha creado, ¿no? Es un poco complejo de explicar, pero en realidad en algunos casos figura como fondos de inversión de las reservas internacionales, ¿no? Y en otros casos, no sé, se desconoce realmente cuál es el origen de los fondos del Banco Central. Pero genera lo que se llama un crecimiento de la deuda interna. Es decir, de esos préstamos que hace una entidad del Estado, en este caso el Banco Central, custodio de las reservas internacionales, que le hace a otra, ¿no? Que no se sabe si va a poder devolver, porque muchas de las inversiones es el problema cuando se las hace de manera tan poco transparente, como no han tenido sistemas de control, no se sabe si van a ser rentables, si van a ser inversiones que retornen, que generen realmente ingresos o no. Y para eso están los 6 casos de las empresas que maneja el CEDEM, esta fábrica de empresas del Estado. Claro. 2,
el otro problema es que como ya no alcanzan estos recursos internos, se recurre al endeudamiento externo. Entonces tenemos una situación, ayer estaba analizando los últimos datos, en la que nuestros acreedores son principalmente organismos bila o multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento. Estos tienen ahora más o menos 70% de nuestra, o sea, son nuestros acreedores en un 70% de nuestra deuda externa. Una deuda externa que no es pequeña, hay que decir. Es una deuda externa que ha crecido hasta los 13.6 mil millones de dólares. Problema, nuestro gobierno, en este afán de mantener este caudal de inversiones públicas, ha anunciado la contratación, todavía no tenemos el contrato, dicen que van a hacer varios contratos con el banco chino, por el cual vamos a incrementar la deuda externa hasta 7.500 millones de dólares más. Ya le debemos 500 a los chinos. Ahora vamos a añadir 7.500. 7.500 millones de dólares más. Significa, para poner en volumen a quienes nos están viendo, 60% de la actual deuda externa del país, aumentar en un 60% la deuda que ya tenemos. Para ponerles un caso, hay deuda externa, por ejemplo, la que tenemos con el Fondo Monetario, que tiene más de 10 años sin poder pagarse. Hicieron condonaciones, pero hay deudas registradas del año 2004, el año 2005. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto que ahora nos estamos prestando, lo vamos a terminar pagando en los próximos 20 o más años, claro, porque los contratos se dan en ese plazo. Con la situación que tenemos en el contexto internacional, puede que esto nos pase una factura muy grande, como ya en los hechos está pasando en Venezuela. En Venezuela, los grandes créditos que hizo China hace un quinquenio, cuando empezaba la crisis económica en Venezuela, le pasan una factura hoy día, y el gobierno de Maduro hoy tiene que sacar 16.000 millones de dólares que no tiene de su presupuesto, porque el petróleo está por los suelos, para honrar la deuda, porque si 6.000 millones de dólares el servicio de deuda con China. Porque ¿no? Sí, además que pagan en petróleo. Pagan en petróleo, en ventas a futuro, encima es por supuesto un pago, mucho volumen por poco dinero. Entonces, para ir redondeando un poco, el problema es muy grave porque este año, y eso interesa mucho, me parece, a la comunidad universitaria, la universidad ha mandado al gobierno central un presupuesto, como todos los años, hasta septiembre, octubre del año pasado, y el gobierno ha estimado que cerca de 60% de ese presupuesto no tiene fuente de financiamiento. Eso significa que 60% menos de presupuesto para la universidad. Para el conjunto de la Universidad Boliviana. Y significa eso, tú sabes que con esta ley de incentivos petroleros hubo una especie de polémica. El único sector estatal que solicitó negociar esto fue la universidad. Problema, aún así hay este recorte. Entonces la universidad tiene que hacer un ajuste, como lo tienen que hacer los municipios, como lo tienen que hacer las gobernaciones, que tienen similares recortes, 50-60% de sus presupuestos. O sea, no es que no existan los recursos, lo que existe es que hay una priorización en el gasto público que privilegia la inversión, este tipo de mega inversiones que estamos hablando. Le llamamos mega inversiones, con esto termino, porque 30 proyectos, 30 mega obras, equivalen a 40% del presupuesto de este año. 30, tan solo 30. Estamos hablando de obras que superan los 200 millones de dólares, 300 millones de dólares. Hay un ministerio, que es el Ministerio de la Presidencia, que maneja este programa Evo Cumple, que tiene este año cerca de 300 millones, el año pasado manejaba incluso más, en obras que no son ni su atribución, por ejemplo, Programa de Inversión Educativa Nacional. Bueno, ahí hay otro ministerio, hay otras entidades encargadas. Bueno, maneja estos recursos en mega obras, infraestructura educativa, el Programa Nacional de Infraestructura Deportiva, ahí está, por ejemplo, el Batán famoso de Cochabamba, claro, que es otra mega obra, ¿no? Que a nadie se le ha consultado. O sea, el otro tema es un tema finalmente de democracia. O sea, en América Latina, en los años 90 luchamos mucho porque existe transparencia en el manejo presupuestario. Y hubo varios avances al respecto, modificando normas políticas muchísimos, al respecto. Entre otros, reconocer
la necesidad de participación y control social y ciudadano en la definición de estos temas. Son cosas que también han cambiado. Es decir, por ejemplo, la ley del control social que se hizo hace ya casi 5 años, estaba hecha para que las autoridades de todos los niveles del país no tengan contraparte social. Ni esos viejos y un poco enquilosados comités de vigilancia que se crearon en el neoliberalismo, ni esos. Si algún alcalde puede aprobar un presupuesto, un gobernador puede aprobar un presupuesto, un presidente puede aprobar un presupuesto, sin que tenga que debatirlo con la sociedad. No está obligado. Es un retroceso a nivel de política económica de más de 30 años. O sea, en Brasil, Porto Alegre y otros lugares, estos mismos gobiernos se hicieron, crecieron en base a fomentar la transparencia en el manejo de los recursos de todos, porque se supone que no son recursos los políticos. Claro. Los políticos están transitoriamente, aunque algunos quieran quedarse 20, 30 años, finalmente se van, ¿no? Y los problemas como los que hablo, deuda externa, quedan para la sociedad, ¿no? Para las futuras generaciones. Volviendo al tema de la relación con los chinos, estos nuevos 7.500 millones son créditos que llaman vinculados. Sí. Que significa de que las empresas chinas ejecutan este crédito que está llegando. Hay una conexión ahí con las empresas chinas, ¿no es cierto? Sí. Esa es una forma de colonialismo inaceptable. O sea, si para un gobierno que se dice independiente, progresista, lo que quiera llamarse, me parece inaceptable que aceptemos las condiciones del principio del siglo XIX. O sea, los créditos, por ejemplo, para ferrocarriles, que se daban al principio del siglo XVIII y XIX, venían así, condicionados a que incluso la ejecución, pues, ¿qué gana el país? Ese tipo de inversiones, por ejemplo, de las chinas, si ni el personal es boliviano, claro, no, o sea, si todo viene desde China, entonces no hay ningún beneficio. Pero, ojo, aquí hay un problema. El contrato no se conoce. Lo que el vicepresidente ha declarado, porque no nos ha presentado hasta ahora ningún documento, y curiosamente la Asamblea Legislativa tampoco ha solicitado. Un empréstito de este tipo requiere la aprobación, cada uno, si fuera el caso que son más de uno, requiere la aprobación obligatoria de la Asamblea. Y por tanto requiere un debate social, es decir, no son 2 pesos, estamos hablando de 7.500 millones. Ya se han hecho préstamos de este tipo, yo por lo que he estado viendo, lamentablemente la información está solo hasta el 2014, pero en el 2015 hubieron otros créditos. Son ya 600 millones que se han dado bajo esta modalidad, ¿no? Que es una deuda condicionada a que la ejecución sea por empresas chinas. Por eso tenemos a la Sinohydro, adjudicataria de esta refacción del tramo del Sillar, ¿no? Y que no cumplía con los requisitos. O sea, lo grave es que entregamos semejante obra, ¿no?, a una empresa extranjera, China, porque nos viene supuestamente el dinero de ellos, igual lo vamos a terminar pagando, pero viene de ellos ahora, y no cumplía con los requisitos. Se ha hecho una denuncia periodística muy seria, donde no tenían el personal suficientemente capacitado para hacerse cargo de esta obra, y yo estimo que estamos ante un tipo de capital extranjero peor que el golondrina. Claro. O sea, es un capital que viene y que realmente no trae nada. Claro. O sea, viene a llevarse bajo los peores estándares sociales. Hay un libro del CEDLA reciente sobre las violaciones de derechos laborales de Sinohydro y bajo el peor desempeño ambiental. Entonces a nosotros nos alarma, por ejemplo, que YPFB le haya entregado la exploración sísmica en la Amazonía a 2 empresas chinas en una zona donde hay tan poca presencia del Estado. O sea, para poner, donde está Sinohydro, no es que exista una alta presencia del Estado, pero hay presencia del Estado. Imagínate el norte amazónico, donde no hay nada, ni una autoridad. Además, una obra de un impacto social y ambiental brutal. Estamos hablando de 26.000 detonaciones en una primera fase, una empresa, son 2, de líneas sísmicas que superan los 3.000 kilómetros lineales, una actividad absolutamente destructiva, ¿no?, sin contrapartes estatales. YPF le entrega la obra y bueno, el Sinohydro, las empresas, estas verán lo que les parece mejor. Entonces les va a parecer mejor hacer las cosas al más bajo costo, ¿no? Grave. Entonces es un problema muy serio y por eso te agradezco nuevamente el espacio y quisiera terminar anunciando que justamente con ustedes, con el CESU, hay un evento, sí. Realizaremos un seminario el día 17, que es el subsiguiente jueves,
llamaremos mega obras, mega corrupción, entre signos de interrogación. Analizaremos varios casos interesantes donde hay estudios serios de ustedes y de otras entidades sobre algunas mega obras que nos permitan ver cuál es más o menos la lógica, ¿no? Bien, entonces la invitación está hecha, este tema fascinante y dramático de la inversión pública en Bolivia continuará esta discusión el próximo jueves. Los invitamos a participar de este evento. Agradecemos a Marco. Buenas noches, estimado. Y hasta otra oportunidad.